de Cuentas, organizada por la Unidad de Transparencia en colaboración con la Contraloría Ciudadana y la Jefatura de Capacitación y Desarrollo Humano de San Pedro Tlaquepaque. Damos la bienvenida al maestro Toniel Vara de Valdés, Contralor Municipal del Ayuntamiento, y a César Ignacio Carrera, titular de la Unidad de Transparencia, para quien pido un aplauso. Gracias por honrarnos con su presencia. En el gobierno de San Pedro Tlaquepaque, la transparencia es un tema fundamental y trascendental para el ejercicio de la administración pública. Es por lo que seguimos capacitando a las y los servidores públicos en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales y la Plataforma Nacional de Transparencia. Todo esto con el fin de que puedan ejercer sus responsabilidades con excelencia y seguir siendo uno de los municipios más transparentes de todo México. Sin más preámbulos, iniciamos la segunda jornada de capacitación, transparencia, protección de datos y rendición de cuentas. El acceso a la información es un derecho humano reconocido en nuestra Carta Magna y es nuestra obligación como servidores públicos garantizar al ciudadano el correcto ejercicio de este derecho. Por lo que a continuación recibiremos la capacitación denominada Acceso a la Información, calidad de las respuestas, análisis de algunos casos en concreto, impartida por el licenciado César Bocanegra, director de la Unidad de Transparencia, y el maestro Toniel. Gracias. Creo que se corta un poquito. Esperemos que se pueda escuchar como mejor. Bueno, pues agradecemos nuevamente la presencia de todas y todos ustedes aquí a esta segunda jornada de capacitación. Estamos viendo una serie de temas. Comenzamos la ocasión pasada con la protección de los datos personales, también hablamos sobre el acceso a la información, vimos cómo hacer las versiones públicas y también tuvimos al final una oportunidad de ver qué ocurre en el caso de incumplimiento de la normatividad de transparencia y protección de datos personales, que al final también abarca a otras materias. Nosotros hablamos de responsabilidades, hablamos del tipo de faltas que existen, graves y no graves. Entonces por ahí hicimos ese análisis que la verdad fue un tiempo sumamente bueno, yo así lo veo, y al final tuvimos nosotros una evaluación. El día de hoy nuevamente la dinámica es la misma. Nosotros hoy vamos a ver 3 temáticas que más adelante les vamos a compartir, y al final del día nosotros tenemos una evaluación, ¿sí? Esta evaluación para nosotros nos sirve saber, más allá de otorgar una calificación, sino saber en qué áreas nosotros necesitamos, además de esta capacitación, seguir nosotros trabajando con cada una de las áreas que ustedes representan, para saber dónde se necesita llevar a cabo este fortalecimiento. No sé ustedes cómo se sintieron en el examen que nosotros tuvimos. Un examen, una evaluación bien sencilla, algunos hasta lo contestaron como rapidísimo y se fueron. No sé si es porque estaba todo correcto o porque estaba todo correcto también y lo entregaron y se fueron. Algunos otros tomaron más tiempo para contestarlo. Algunas otras personas yo las veía como muy preocupadas, ¿no? Como si fuese un examen de admisión a la universidad. Entonces, bueno, al final a nosotros nos sirve para saber medir los conocimientos que nosotros estamos compartiendo, y les digo, saber nosotros dónde vamos o dónde debiéramos profundizar. Con la finalidad de que nosotros podamos darle continuidad y que esto sea, digamos, como una serie, la cual tiene 3 capítulos, y estos 3 capítulos van entrelazados cada uno de ellos. Vamos a comenzar viendo el examen, viendo nada más, voy a decir cuánto sacó cada quien, vamos a comentar aquí al frente sus nombres. No, vamos a ver las preguntas que estaban, para quedarnos, para ver dónde nos quedamos y nosotros comenzar. Entonces vamos a hacer nada más, porque eso no les dijimos al final, porque el tiempo no daba, no les dijimos cuáles eran las respuestas correctas que había que anotar. Entonces estamos haciendo un Excel en el cual tenemos la calificación de cada uno de ustedes, que se les va a compartir para que ustedes sepan en lo particular cómo van. No se va a compartir con los directores ni coordinadores, es un tema individual de cada quien. Entonces ahorita vamos a ver una retroalimentación de cuáles eran las respuestas correctas, para que ustedes sepan qué tanto acertaron o qué tanto no acertaron, y también que podamos nosotros tomar nota
para esta evaluación de este segundo día, porque al final tenemos un pequeño cuestionario de unas preguntas y entonces vamos al final como sumando las calificaciones de los 3 días. Bien, pues vamos a comenzar de esa manera, vamos a ver cómo contestamos el examen pasado. Y si alguien tiene como alguna duda, pregunta, esto más allá de que se convierta en un monólogo, la idea es que podamos tener comunicación, interacción, dudas, preguntas, de eso se trata. Entonces, César, si podemos ver el examen. Muy bien. Bueno, la primera pregunta era el nombre, ¿no? Entonces, creo que la gran mayoría lo sacó bien, no sé por qué. Porque hubo algunas que nos las entregaron sin nombre. Entonces, bueno, quien no la entregó sin nombre, nosotros ahí tratamos más o menos de pensar, haciendo como un análisis para saber de quién pudiera ser. Pero bueno, esa era la primera pregunta. El nombre, la gran mayoría lo sacó bien, pero sí hubo algunas personas que no lo pusieron. Hago esta acotación para que en el examen del día de hoy, en la evaluación, en el cuestionario, sí le vayan a poner su nombre, ¿no? Sí, es también el correo electrónico, por cierto. Ahí está este tema. Bueno, ya les adelantó el maestro Toniel, vamos a estar en constante comunicación. La verdad es que el tema no va a parar por el hecho de estar las 3 sesiones aquí. Nos faltan, el día de hoy es la segunda, nos falta la tercera el próximo miércoles, para que lo tengan consciente, y después vendrán las actividades que darán cuenta de que nosotros hemos adquirido estos conocimientos, elaborar alguna versión pública, sobre todo lo del día de hoy, elaborar y trabajar en el desarrollo de nuestro aviso de privacidad en nuestras dependencias, y bueno, pues ya estaremos dándonos un poco más en este tema. En lo que nos ayudaría a poner, la primera pregunta era momentos en que se debe poner a la vista el aviso de privacidad simplificado. Recuerden que hay ¿cuántos avisos de privacidad? 3, el integral, simplificado y el corto. Entonces, había una descripción, o hablamos de una descripción en el tema de que el aviso simplificado debe estar disponible. Sí, aquí parece que tiene mejor señal aquí. Debe estar disponible en algunos momentos en específico, y nos daba, como inciso A, en todo momento, antes, durante y después. Eso era, en cierta forma debe estar puesto, pero no era el fundamento en el cual nosotros deberíamos de responder. La respuesta correcta tenía que ver que era previo a la recepción de los datos personales, es decir, nosotros antes de obtener esos datos personales debo poner a la vista el aviso simplificado para que él tenga conocimiento de lo mismo y pueda ver a detalle las características básicas de ahí, qué datos voy a recabar, qué documentos, quién es el responsable, cuáles son sus mecanismos de defensa. También dice previo al uso o aprovechamiento de los datos cuando se recaban de manera indirecta, también era correcto. Entonces, la respuesta correcta era B y C, son correctas. ¿Ya lo tenemos aquí? Ah, perfecto. Entonces, la segunda respuesta dice, ¿quién es el responsable de elaborar las versiones públicas? Recuerden que incluso mostramos ahí un video del instituto del presidente Chava Romero. Vamos a estar atentos para bajarle. Teníamos las opciones de ¿quién es el responsable? El instituto, obviamente, no lo es. El comité de transparencia, la unidad de transparencia, las unidades administrativas o todas las anteriores. ¿Recuerdan cuál era la respuesta correcta de La D, las unidades administrativas. Cada dependencia que es la responsable de la obtención y a partir de ahí también es responsable del manejo y tratamiento de esos datos que ha recibido. Como número 3 era momentos en que se puede clasificar la información, ya sea confidencial o reservada. Recuerden que no es por voluntad de nosotros, no es porque el director me dice esta información es confidencial porque tiene un tema, no es así. La reserva en este caso o la clasificación es en un momento específico. Número 1, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Yo ya estoy obligado a poner a disposición, de acuerdo al artículo 8 y artículo 15 de la Ley de Transparencia, en mi portal. Entonces, esa información yo ya la tengo que poner a disposición del ciudadano sin que me dé la solicitud. Pero yo debo de proteger y cuidar aquella información que ha sido determinada por el Comité de Transparencia como reservada o, en su caso, como confidencial. También, cuando se presenta una solicitud de acceso a la información, también esa es una razón por la cual yo puedo determinar la reserva, ¿no? Quizá ya teníamos conocimiento de que un documento tal cual
tiene información que puede ser de carácter protegido, pero yo no la puedo reservar antes de que o la tenga que publicar o que alguien más me la solicite, ¿sí? Siempre tengo que esperar ese momento. Llegó la solicitud, me dice, quiero saber tal información, yo conozco que hay información que debo proteger, entonces hacemos la protección a partir de ahí. Y el otro es por resolución de una autoridad competente. Por lo tanto, la respuesta correcta era de todas las anteriores, ¿ok? Pregunta número 4. ¿Por qué es importante proteger los datos personales? A, porque puedo ser sujeto a responsabilidad administrativa. B, porque es muy difícil recuperarlos. C, porque evita que sean utilizados para una finalidad distinta y hacer identificable a una persona. D, las respuestas B y C son correctas. Y E, las respuestas A y C son correctas. ¿Cuál sería? La C. A y C. ¿Seguro? No, la C. Es correcto. A y C. Muy bien. Por ahí algún tipo, bueno, si es difícil recuperarlos, la verdad es que puede ser difícil, pero no es una responsable. 5. Fundamento legal para proteger información confidencial. Recuerden, confidencial. Y entonces aquí nosotros podemos apelar a la ley de transparencia, a la ley de protección de datos personales y referenciar de acuerdo a lo siguiente. Artículo 3, fracción 10 de la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Artículo 17 y 21, ¿entra ahí la ley de transparencia? Sí. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Artículo, inciso C, artículos 8 y 15 de la ley de transparencia, ¿entran en su puesto? No. ¿No? Ok. Artículo 21 de la ley de transparencia y acceso a la información. Sí. ¿Sí? Y entonces, las respuestas A y D son correctas. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta correcta? Ok. A, B, ¿quién dice que la B? Aquí dice, bueno, aquí había un tema. La pregunta dice información confidencial. Recuerden que la información confidencial apela a la protección de los datos personales. El artículo 17 hace referencia a la información clasificada como reservada. Un concepto distinto, por lo tanto, la respuesta B no puede ser. ¿Sí? Debemos hacer esa apreciación. Ahora, cuando mi documento tiene los dos tipos de información, yo debo de señalar cuál corresponde o cuál se fundamenta bajo la reserva en el artículo 17 y también, además, cuál corresponde a información confidencial protegida por ser de datos personales. Entonces, la respuesta era A y D son correctas. Artículo 3 de la Ley de Protección de Datos Personales y D, artículo 21. Siguiente, por favor. Ok, esta son medidas técnicas de seguridad. ¿Se acuerdan? A, acciones, mecanismos para proteger el entorno físico de los datos personales. ¿Entrarían? No, ¿verdad? El entorno físico nos lo dice todo. B, formación y capacitación del personal en materia de protección de datos personales. ¿Entra o no? No. ¿No? ¿Quién dijo que no? Yo. ¿No? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Políticas y procedimientos para la gestión, soporte y revisión de la seguridad a nivel organizacional. Sí. ¿Sí? ¿Seguros? B, borrado seguro de formación. Y E, ninguna de las anteriores. La D, no más. Acuérdense que había 3 tipos: administrativas, técnicas y físicas. Aquí me está preguntando técnicas. Las técnicas tenían una particularidad que tenía que ver con las tecnologías de la información. ¿Recuerdan? Tenía que ver con la protección de información a través de, por ejemplo, bases de datos electrónicos, protección de información en la nube, etcétera, etcétera. Entonces, las medidas administrativas son aquellas que podemos realizar como sujeto obligado, como formación y capacitación del personal, y también el borrador seguro y emitir políticas y procedimientos. Por lo tanto, en este caso, la respuesta correcta era
ninguna de las anteriores aplicaba. ¿Ok? No estaba fácil, ahora está. Pues hicimos. Entonces, era parte de identificar. Ahora, la 7 más fácil, son medidas físicas de seguridad. A. Acciones, mecanismos para proteger el entorno físico de los datos personales. B. Formación y capacitación del personal en materia de protección de datos personales. C. Políticas y procedimientos para la gestión, soporte y revisión de la seguridad de información a nivel organizacional. D. Borrado seguro de la información. E. Ninguna de las anteriores. En el caso de medidas físicas, son todas las acciones y mecanismos que podemos realizar para proteger el entorno físico de los documentos. ¿Dónde los estoy guardando? Los guardo bajo llave, los pongo en un lugar seguro donde si llueve y se mete el agua no vaya a dañar los documentos. Los tengo en un lugar en el cual solo ciertas personas tienen acceso a esos datos personales y tengo control de ello. Esas son las medidas físicas que yo puedo tener, ¿sale? Entonces, todos esos mecanismos que podemos llevar a cabo nosotros en ese sentido van a estar ahí enlistadas. 8. ¿Le podemos bajar? ¿Me ayudas? Sí, gracias. Es el principio de protección es el principio de protección de datos personales que regula el tratamiento de datos personales. Se haga en observancia a facultades o atribuciones conferidas por la ley. Muchos pusieron la letra A, aviso de privacidad. Pero la pregunta para empezar dice, es el principio. Es uno de los principios que estuvimos navegando y que estuvimos hablando y me dice entonces, el aviso de privacidad no es per se el principio. Pero teníamos el principio de información, de licitud, finalidad y consentimiento. El principio correcto era el de información que vamos a ver hoy. En ese principio se establece que yo debo de poner a la vista de todos ustedes el aviso de privacidad previo a la obtención de los datos. 9. Principio que nos permite informar al titular quién es el responsable de proteger sus datos personales, su tratamiento, su fundamento legal, finalidades, mecanismos, medios y procedimientos para ejercer derechos ARCO, así como la ubicación de la unidad de transparencia. La E. ¿Cuál fue la que leí antes? La 8. ¿Sí la leí bien? ¿La 8? Me equivoqué, perdón. Me cuatrapié. 8, vuelvo a la 8. Discúlpeme, vuelvo a la 8. 8 es el principio donde se habla que los datos personales que se regulan en el tratamiento de datos personales hagan observancia a las facultades, atribuciones conferidas en la ley, en el reglamento, en cualquier normatividad. Perdón, me equivoqué. Ese es el principio de licitud, aquel en el cual se observan a través de mecanismos legales qué puedo yo hacer y qué tengo que hacer con esos datos personales. Y en consecuencia el principio, donde se informa quién es el responsable, que el tratamiento que se va a realizar, el fundamento legal, las finalidades y mecanismos, y además al final indicar la ubicación de la unidad de transparencia para que pueda ejercer sus derechos ARCO, es el que dijimos principio de información. ¿Sí quedó claro? Perdón, ahí me contrapié en la lectura, pero es correcta. Entonces, en la 8, principio de licitud; en la 9, principio de información. Y por último, en caso de que el documento contenga información pública protegida, ya sea reservado o confidencial, ¿cuál es el mecanismo para asegurar la máxima publicidad sin permitir el acceso a esa información protegida? La respuesta correcta es elaboración de una versión pública. Así es, esa es la respuesta correcta. Y bueno, pues al final de cuentas ese fue el resumen de lo que fue nuestra capacitación pasada. ¿Cómo les fue de acuerdo a lo que vimos? ¿Cómo se siente? Mal. Está bien, les dijimos, no importa, recuerden, no importa que no la hayamos tenido bien, ¿verdad? La 9 es el principio de información, que incluye la visión. Que tenían que venir a los cursos aquí. La pregunta número 7. Sí. ¿Cómo ves?
Miren, voy a leerlas. Decía la pregunta, ¿son medidas físicas de seguridad, acciones y mecanismos para proteger el entorno físico de los datos personales, formación y capacitación del personal en materia de protección de datos personales, políticas y procedimientos para la gestión, soporte y revisión de la seguridad de la información a nivel organizacional, borrado seguro de la información y ninguna de las anteriores? Sí, quería probar si aquí se escucha mejor aquí abajo, por eso las leí. Sí, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Sí se corta menos aquí abajo. ¿Cuál dijimos? La 7. Las acciones y mecanismos para proteger el entorno físico de los datos. ¿Sale? Entonces, esa era la correcta. Y hablamos de todo lo que yo puedo realizar, ¿no? Dije, desde guardarlo bajo llave, en un archivero, en una bodega, protegerlo de que pues no haya riesgos, número uno, de accidentes por el tema del clima, que no haya riesgos de que alguien los pueda sustraer y robar. Todas las medidas que yo puedo hacer de contexto físico para que esté protegida la información. Cambiamos entonces la pregunta. ¿Alguien más tenga alguna pregunta? Bien. Ok. Bueno, el día de hoy tenemos contemplado retomar un poco en la parte de acceso a la información en relación a las solicitudes. Ya tomamos un poco el tema, pero hoy lo queremos ver desde otra perspectiva. También que consideremos nosotros al ciudadano. Recuerden que el objetivo de la Ley de Transparencia y de Protección de Datos es poner a salvo el derecho de la ciudadanía, el derecho de las personas, y esto viene a través de instancias internacionales. Es un derecho humano ya reconocido de manera internacional, está reconocido en la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos y bueno, pues también en nuestra Constitución Política de Jalisco y las leyes que emanan a partir de todo eso. Entonces, en relación a eso, la parte importante de aquí es que ustedes consideren siempre pensar en el ciudadano. A veces para nosotros es muy fácil dar una indicación, dar una respuesta y la persona lo lee y se queda como guarda, ¿no? Como ustedes ahorita o el otro día en el examen. ¿Qué onda con estas preguntas? ¿Qué onda? ¿Cómo voy a responder? Bueno, la parte de aquí es también ser conscientes, recordando también que nos debemos en cierta forma adaptarnos y poner al nivel de la ciudadanía, ¿no? Entonces a veces los queremos tratar y les queremos responder como si ellos fueran profesionales en la materia y la verdad es que no es así. Incluso ya hay un tema en las resoluciones que hacen de manera judicial en la cual se tiene que hacer una versión también, por ejemplo, si se trata de niño, en la que el niño entienda y comprenda todo el procedimiento y el por qué se juzgó, por qué se resolvió de esa manera, ¿no? Entonces nosotros debemos considerar esas partes. El día de hoy, bueno, es nuestra segunda jornada, le damos a la siguiente, y el tema básicamente consiste en eso, en la calidad que nosotros podemos dar a las respuestas, y la calidad tiene que ver justamente con eso, que sea funcional para el ciudadano, que sea una herramienta que en realidad le permita encontrar una ayuda o un beneficio verdadero en lo que nosotros le damos. Entonces, en el acceso a la información nosotros debemos primeramente dar respuesta. Ante toda solicitud debe haber una respuesta, ¿sí? Y se la debemos notificar. Pero en ese lapso de encontrar la respuesta, bueno, participamos tanto ustedes como nosotros. Ustedes en el sentido de la pregunta nos la hizo el ciudadano, nosotros se la presentamos a ustedes y me van a decir primeramente, la información existe, es posible, es factible que yo se la pueda proporcionar a través de un mecanismo o una forma física, electrónica o cualquiera que ésta sea, yo la puedo poner a su disposición. Eso es lo primero, determinar si lo que yo tengo puedo tener acceso a él. Ahora, en ese sentido, informarme, ¿es procedente la entrega? Es decir, si la tengo, si la puedo entregar y a través de este mecanismo. Consulta directa, ¿qué más? Reproducción de documentos, informes específicos, una combinación de esas y además lo que nos señala justamente lo siguiente. Ahora, yo ya le dije, si la tengo, es procedente entregártela, pero dentro de eso hay condiciones que yo debo de señalar para
poder entregar. No en el sentido de condicionarlo a una actividad, sino en el sentido en el cual, por ejemplo, si la información supera las 20 hojas, vamos a decir que son 30, bueno, hay condiciones en las cuales me dice, la ley me dice que yo te lo debo de entregar esas 20 primeras gratuitas, tengo otras 10, las cuales ponemos a tu disposición previo pago de los derechos correspondientes, ¿verdad? Esa sería, por ejemplo, una de las condiciones. Ah, ok, yo te puedo permitir la consulta de este documento o la reproducción de este documento, pero ¿sabes qué? Contiene información reservada, contiene datos personales, los cuales tengo que proteger, y entonces te hago una versión pública, entonces protejo y le doy cuenta de que sí le puedo entregar ese documento, pero hay datos que debo reservar, proteger. Por ejemplo, hay gente que pide contratos en los cuales, gracias, Leo, contratos en los cuales ellos tienen datos propios también y quisieran acceder a ese contrato, pero yo no puedo permitir el acceso si fuese por arco de los datos de un tercero. Debo apegarme a que él puede hacerlo solo de la manera directa. Ahora, en el acceso a la información, todo lo que concierne a protección de datos es factible que hagamos una versión pública. Aunque yo diga, no, pero es que ese es mi nombre, mira, aquí está mi credencial. Discúlpame, en este momento lo hiciste por acceso a la información. Nunca nos manifestaste que querías un acceso a tus datos personales. Entonces, siempre, aunque ellos discutan en esa parte, siempre nosotros le vamos a entregar una versión pública en materia de acceso a la información. Ahora, ¿qué podemos hacer? Orientarle a que presente la solicitud ahora a partir de derechos ARCO, que es algo que hemos tratado nosotros de implementar, sobre todo cuando el ciudadano viene de dependencias, es decir, de con ustedes lo derivan para que ellos van buscando, oye, necesito este documento, necesito este expediente, no, pues ve y pídelo así a transparencia. Entonces llega con nosotros y me dijeron que presentara una solicitud, entonces tratamos de platicar con él y saber qué es lo que quieren en realidad, para decirle, bueno, existen estos dos mecanismos, acceso a la información, pero en acceso a la información, ¿sabes qué? No te vamos a poder entregar tus datos porque los quieres para esta finalidad y entonces quizá no te puede servir. Pero si tú necesitas acceder a tus datos personales, te recomendamos entonces que lo hagas a través del ejercicio de derechos ARCO, acceso a la protección. Entonces, ahí sería muy bueno que nosotros habláramos de ese tipo de circunstancias, ¿no? La unidad de transparencia, al recibir la respuesta de ustedes, va en este caso a emitir el sentido de la resolución, que ya sabemos que puede ser afirmativa, afirmativa parcial y negativa. Vamos a poner algunos puntos resolutivos sobre la procedencia de esa información, entre ellos el medio de acceso y la forma en la que vamos a entregarla, ¿no? Y en eso las condiciones para que él pueda recibir sus datos. Recordar los términos, ¿se acuerdan de los términos? 4 días para temas de salud, 5 días para temas de información fundamental que ya debe de estar disponible y 8 días en la demás información de carácter ordinario. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Ok, ya vamos a responder. Les decía, hay que pensar en cómo el ciudadano se puede sentir con la información que yo le entregue. Hay 3 formas en las cuales yo voy a entregar la información y esta puede ser, primera, afirmativa. Ya sabemos cuando yo le entregué todo lo que me solicitó. Yo tengo los medios para decirle, esta información la tienes aquí de manera física, la tienes en el portal de transparencia y la puedes consultar en el enlace o la puedes obtener a través de este libro, de esta revista, etcétera, etcétera, de cualquier medio que yo tenga disponible. La afirmativa parcial, bueno, aquí podemos observar, bueno, ¿cómo estaría el ciudadano en relación a esto? Pues estaría contento, ¿verdad? De que nosotros le garantizamos su derecho. Pero ¿qué sucede cuando no le entregamos completa la información? Bueno, ahí se va a ver el vaso medio lleno. Puede que esté satisfecho, puede que esté inconforme y bueno, pues seguramente va a decir, pues no lo hicieron bien, son unos corruptos, no me quieren dar la información. Él puede pensar de muchas maneras, ¿no? Y entonces es ahí donde vamos a apelar ahorita en el sentido de tratar de dar una respuesta contundente y que sea buena para él. Y también en el caso de la información cuando es en sentido negativo, que es
yo no la puedo entregar porque es inexistente o es reservada o confidencial en su totalidad. En el caso de la negativa, como ya lo dijimos, tiene esas 3 razones por las cuales yo no la puedo proporcionar. ¿Sí? Dime. Una pregunta sobre la circular que se envió esta semana. No, la semana pasada sobre Carla Berenice. No sé si alguien la recuerda. Sí. ¿No está incurriendo, ustedes no están incurriendo en lo de la protección de datos personales? Bueno, quieren que vuelvo a preguntar sobre la circular que se envió la semana pasada sobre una información de una chica, Carla Berenice, por si teníamos información en nuestros archivos o nuestros expedientes. ¿Esto no está incurriendo en la protección de datos personales? ¿No están cayendo ustedes en una responsabilidad? Ok. Bueno, de entrada yo tengo que atender la solicitud tal cual que me la presentaron, ¿no? Y el ciudadano está preguntando específicamente de esa persona, sobre todo fundamentando a que ella se sustenta como servidor público y que incluso son varias solicitudes, que incluso entre ellos manifiesta haber trabajado aquí en el gobierno de Tlaquepaque en alguna etapa de su vida. En ese sentido, nosotros estamos obligados a darle trámite. Ahora, cuando yo recibo los datos personales, como responsables que somos todos, yo puedo tener comunicaciones de manera interna. Es decir, ¿cómo voy a conocer yo esa información? Preguntándole a todos ustedes. Las manifestaciones y comunicaciones que yo tengo con ustedes están apegadas a derecho, toda vez que yo tengo que establecer justamente el mecanismo de búsqueda exhaustiva al preguntarle a todos y cada uno de ellos. Ahora, hay otra circunstancia. Ella en la solicitud se preguntaba respecto de capacitaciones, por ejemplo, y hay una jefatura encargada de eso que es Trino, Capacitación y Desarrollo Humano, y entonces nosotros requerimos solamente a él, a efecto de que él nos manifestara de eso, porque lo demás era como abierto en vivo y pregúntale a tal persona si sabe, si conoce que esto es así, ¿no? Pero nos presenta un recurso de revisión donde dice, oye, pero es que la unidad de transparencia no le preguntó a los que yo dije, presidente, regidores, síndico, secretario, entonces directores de área, o sea, él prácticamente dijo, pregúntale a todos si saben y tienen conocimiento de esta persona. Ahí yo estoy atendiendo un requerimiento que nos hizo y que ya no lo manifestó como recurso de revisión, pero yo no incurro porque estamos de manera interna. ¿Cuál sería el problema? Que yo me lo llevara de manera externa, que yo le preguntara a gente ajena a nosotros, que yo platicara de esa situación con alguien que no tiene que ver con el gobierno y que no está identificado o relacionado con nuestras facultades y competencias. En ese sentido, yo sí le daría un mal uso. Oye, ¿ya viste que fulanito de tal nos está presentando una solicitud preguntando por esta persona? Y empezamos a darles más datos de los que deberíamos a gente que es ajena a nosotros. Ahí sí habría un tema de responsabilidad. Ahora, existe otra cuestión. Todas las solicitudes se registran en la Plataforma Nacional de Transparencia, y si ustedes se meten a la Plataforma Nacional de Transparencia, se van a dar cuenta que esa solicitud está registrada tal cual, públicamente también, ¿no? Entonces, allí en esa parte nosotros sí estamos protegidos y estamos actuando conforme a nuestro derecho, digo, a nuestra obligación. ¿Alguna otra pregunta? Gracias a ti. Ok. ¿Sí quedamos más o menos claro en ese sentido? ¿Sí? Ok. Bien, entonces, la información cuando es negativa, bueno, son 3 razones, ¿verdad? Que es reservada en su totalidad, es información confidencial o simplemente es inexistente porque no están mis facultades, no están mis obligaciones o no se realizó la actividad. Ahora, yo esa información, si nada más le digo, no la tengo, es inexistente, es decir, yo ni conozco a la tal Berenice, ¿qué va a suceder? El ciudadano va a decir, lo que sucedió, un recurso de revisión, ¿sabes que no? La unidad de transparencia, muy buenos y no sé qué tanto, pero ni siquiera le preguntó a todas las personas. Entonces se va a quejar, va a estar inconforme. ¿Por qué? Porque yo entonces a lo mejor solo le dije, no existe.
Ella apela a que dice, no hizo las preguntas a todas las dependencias tal cual yo lo solicité, que ahí entra otra característica, en particular la solicitud, que ella dice, pregúntale a ver si conoce, si tiene conocimiento, y esas partes o esa relación no está, pues está fundamentada como acceso a la información pública. Recuerden que la información pública es toda aquella que se genera en el desarrollo de nuestras responsabilidades, de nuestras obligaciones y que está documentada en algún soporte físico, electrónico o de alguna manera. Es decir, tengo un documento, tengo un archivo, tengo algo que yo le puedo entregar. Entonces, esa era una pregunta abierta. Nosotros nos fuimos a la objetividad de decir, bueno, ¿quién tiene información? Si sí tomó capacitaciones, si impartió capacitaciones, la jefatura de capacitación y desarrollo humano. Pero bueno, ya ahí es otro tema, la manera en que está actuando en este caso el instituto al admitir ese recurso de revisión, que también está en el derecho y debe admitir todos, y después de eso resolver. Entonces les decía, ¿cómo se siente el ciudadano? Molesto, no me entregaron la información, y ellos creían que pues en su derecho la deberían de recibir, sobre todo cuando me dicen, oye, pues sí la tengo pero es reservada, no te la puedo dar. Oye, pero que la necesito, que estoy en un trámite, esto, aquello, no te la puedo dar por estas razones. Pero yo entonces, ¿qué debo de hacer? Hablar muy bien y darle las razones, motivos y fundamentos para que él entienda por qué no se la puedo entregar. Oye, pero es que ahí también están mis datos, pero quiero conocer y que diga también lo que aquel, que tengo ahí un conflicto con él y necesito su información. ¿Sabes qué? Así como tengo la obligación de proteger tu información, tengo la obligación de proteger la información del otro. Y si yo te la entrego, puede haber un riesgo, puedo menoscabar en algún sentido el derecho de la otra persona. Entonces yo le debo dar a entender claramente por qué no se la puedo entregar. ¿Por qué se reservó? Esta información de la reserva la tiene que hacer el comité a través de los 4 pasos que nos explicó Toniel, ¿se acuerdan? Y entonces nosotros, en relación a esas fundamentaciones que ya existen, entonces decirle, bueno, por ejemplo, los policías, nombres de policías, no se pueden otorgar en virtud de lo que se señaló por el Comité de Transparencia en el acta del día tal, donde dice que si yo proporciono el nombre de los elementos de seguridad, ellos pueden tener una situación en la cual corra riesgo su vida, ponga en riesgo la familia de él, ponga en riesgo las operaciones de seguridad del municipio. Pero yo tengo que abundar para que ese ciudadano entienda y comprenda, y de ahí sale el tema de la calidad de mi respuesta. Es reservada, no se la des, no, hay que darle cuenta de por qué y para qué, ¿no? Igual es confidencial. Debo hacerle entender que es importante proteger tanto sus datos personales como el de otros. Y que existe, si me le dice por acceso a la información, y que existe un mecanismo en el cual él puede obtener su información. Y lo debo de orientar. Presente entonces una solicitud de acceso a los derechos algo. Ok, voy a permitirle al maestro Toniel una intervención. Bueno, muchas gracias. Aquí, acerca de lo que nos comparte César, nada más es bien importante que nosotros definamos lo que es información pública, porque a partir de lo que se define como información pública, nosotros vamos a poder saber si la información es reservada, confidencial o es inexistente. Hay 3 cosas para considerar que la información que nosotros tenemos en nuestras oficinas es pública. Son 3 elementos. Número 1, que yo la genere. Toda la información que generen sus dependencias es pública, ¿sí? General. Número 2, toda la información que posean, es decir, aquella que ustedes no hicieron, pero que tienen, que poseen, es de carácter pública. Y número 3, aquella información que ustedes administren, es decir, ustedes no la generaron, a lo mejor ustedes no la poseen físicamente, pero ustedes la administran, es decir, son parte de un ciclo donde van enviando la información. Ustedes elaboran un oficio, ese oficio que ustedes elaboraron es público. ¿Por qué? Porque lo generé. Pero ese oficio yo se lo envío a otra dependencia, ¿verdad? Yo me quedé con mi acuse y entonces el oficio se fue a la otra dependencia. La otra dependencia lo tiene y dice, pues yo lo tengo, yo no lo elaboré, pero si lo poseo es de carácter público. Y puede ser otro supuesto donde a lo mejor hubo un área intermedia donde alguien le presentó, digamos, el oficio, pero yo lo remití, no me lo quedé con él, pero al final yo, digamos, hice como un archivo, lo procesé, bueno, lo administré en algún momento, ese documento es público. Entonces dice, toda la información es pública, aquella que generemos, poseamos
o administremos. Aquí debemos tener muchísimo cuidado y por eso esto es bien importante acerca de la inexistencia de la información. A ver, genero, poseo o administro. Son las 2 de la tarde y entonces de repente yo ya veo que está muy tranquilo todo. A lo mejor estoy estudiando, estoy trabajando, me dedico a hacer otras actividades. Y entonces a lo mejor alguien que estudia una carrera, que es muy bueno, sin embargo a las 2 de la tarde dentro de su horario laboral, le dejaron la historia de México en la época contemporánea. Entonces bueno, yo ya acabé, ya no hay ciudadanos, pues entonces abre su computadora, que es del municipio, está en horario laboral y entonces empieza a hacer su investigación, ¿no? Hace su trabajo, le queda muy bien, de hecho lo envía, le ponen 100, pero al final del día ese documento, ojo, se generó. Ese documento es de carácter público. Oye, pero era una tarea de la escuela. Ese documento es de carácter público. ¿Por qué? Porque cumple uno de los 3 criterios para considerar información pública: que se genere, que se posea o que se administre. Otro ejemplo, resulta que hay una persona que trabaja en el municipio y debe estar trabajando y echándole ganas. Sin embargo, decide regalarle un carro nuevo a su hija, ¿no? Este es un caso verídico que me tocó, digo, no aquí, en el Instituto de Transparencia. Y entonces regala un carro y entonces estaba muy bonito el carro, era nuevo. Sin embargo, no lo podía usar a quien se lo regalaron porque no estaba asegurado. Y entonces le marcaba todos los días a su papá, le decía: papá, ¿ya lo aseguraste? Ay, hija, todavía es que estoy... ¿Y papá, ya lo aseguraste? No, bueno, papá, ¿ya lo aseguraste? Entonces le marcaba todos los días, ¿no? Todos los días le llamaba. Y un día llegó esta persona a su oficina y entonces la secretaria le dice: oiga, le llaman aquí a la oficina, ¿quién? Su hija. Y él dijo: ah, ya sé para qué. No le conteste, mire, véngase, le voy a decir qué vamos a hacer. Ya se pasó la secretaria y le dice: mire, hágame un favor, ayúdeme a cotizar el costo de un seguro. Entonces cotícelo y mire, no se preocupe, yo aquí ya traigo los documentos, ya traigo yo mi identificación, traigo mi recibo de luz eléctrica. ¿Qué más piden además de tu identificación y un comprobante de domicilio? No, o sea, una cuenta bancaria, si va a estar vinculado al seguro. Bueno, entonces la secretaria hace bien, pues la instrucción que le dan, digo, ella escanea. Y entonces dice: ¿y cómo lo envío a la persona, a la gente? Pues mándeselo por correo. Y entonces abre el correo electrónico y entonces, haciendo uso del correo electrónico, envía los 3 documentos, ¿no? Envía la INE, envía el comprobante de domicilio y envía la cuenta bancaria. Se lo envían a la persona que le iba a tener, en este caso, el seguro, ¿no? ¿Qué pasa? En el primer caso que les conté y en el segundo caso, sorpresivamente alguien se da cuenta y presenta una solicitud de información. Se presenta una solicitud de información y dice: solicito los documentos que se enviaron por correo electrónico en tal fecha, ¿no? Aquí el dilema era si la información, alguien diría, pues un comprobante de domicilio, pues una INE y un estado de cuenta bancario, pues no tenemos duda de que es información confidencial, no hay duda. Es más, ni siquiera era para una función pública, era para tramitar un seguro, ¿no? Vuelvo yo a los criterios de información pública. En el caso del seguro, el servidor público, digamos, él generó la INE, pues no, la generó el Instituto Nacional Electoral. El recibo de la luz lo generó la CFE y el recibo de la cuenta bancaria pues lo generó una institución bancaria. No lo generó, a mí me queda claro que no lo generó. Segundo, lo posee. Sí. Lo posee. Oiga, pero era lo mismo si lo tenía en su casa. No, lo posee, porque digamos que lo que él hizo fue traer su vida privada a un asunto de carácter público. ¿Por qué? Porque utilizó recursos públicos para ello. Entonces, en ese caso, el Instituto de Transparencia dice: esta información debe entregarse en versión pública, protege sus datos personales, pero entonces tienes que entregarlo. Alguien solicitó también una tarea vía transparencia y dijo: tal servidor público se queda a las 2 de la tarde ya cuando no hay ciudadanos, y entonces se pone a hacer algunas tareas o se pone a hacer algunas actividades que no son, y solicitó que le entregaran la tarea. ¿Qué dijo? Pues es inexistente, la información es inexistente. ¿Por qué? Porque en esta dependencia, ¿qué tiene que ver la historia de México en la época contemporánea? No tiene nada que ver con mi dependencia. Pero, digamos, ¿lo generó? Sí lo generó, en su calidad de servidor público, pero no tenía nada que ver. Todo lo que nosotros generamos, digámoslo, en nuestro horario público,
en nuestro ejercicio de nuestras funciones, lo hagamos, digamos, pensando en nuestro trabajo o no pensando en nuestro trabajo, se considera información pública. ¿Por qué? Porque yo lo genero. ¿A qué nos llevó esto o a qué condujo esto? Acerca de lo que nos está comentando César. A ver, en 2015, con la Ley General de Transparencia, hubo algo que a los diputados en el Congreso de la Unión, y digámoslo también a los senadores, al final del día con la Ley General de Transparencia, algo que preocupaba era la inexistencia, y era el tema de que la información, pues simplemente yo podía decir que ya no la tenía y no pasaba nada. Si alguien me pedían y era muy complicado de buscar, encontrar, procesar, sacarle copias, lo más sencillo era decir que después de una búsqueda minuciosa y exhaustiva no se localizó la información solicitada, ¿no? Eso era lo más sencillo. Sin embargo, viene una reforma y dice, a ver, esto se acabó. Cuando la información no exista, tú tienes que verificar tres cosas. La primera, dice que no se encuentre dentro de tus facultades. Yo soy Protección Civil y entonces a Protección Civil me piden, oye, solicito por favor el contrato para construir, un contrato de obra pública para realizar un empedrado en la colonia del Cerro del Cuatro. Lo primero es, se lo están pidiendo Protección Civil, pues para ellos es inexistente. ¿Por qué? Porque yo no lo genero, pero además no tengo la obligación de generar ese documento. Por eso es que César nos decía, cuando nosotros respondemos una solicitud de información, lo primero que tenemos que decir, antes de pensar si la debo muchas cosas, es si existe o no existe. Entonces, el primer supuesto es no lo tengo, no existe, ¿no? No existe. ¿Por qué? Porque no está entre mis atribuciones. Número dos, dice demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. Y en estos opera el principio, así le llamamos en Jalisco, ese nombre nosotros se lo dimos cuando se estaba trabajando la reforma a la ley local, el principio de presunción de existencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un reglamento de su área, que si en el reglamento del gobierno y la administración pública, que si en algún manual de organización, que si en algún documento legal dice que hay una información que debe existir, debe existir. Por ejemplo, seguro sé que todos ustedes leen o ya se saben de memoria al menos los reglamentos que les aplican o las partes de algunos reglamentos que les son aplicables a su área. Pero, si por ejemplo en un reglamento dijera, tal dependencia debe rendir informes de manera mensual a la presidenta municipal, y lo dice en el reglamento. Ojo, si alguien viene y pide esos informes, nunca los he hecho, más ni sabía que se tenían que entregar, pues yo qué le digo, pues no existe. Pero si está en una normatividad y dice que la información debería generarse, entonces en ese caso van a ocurrir tres cosas. Número uno, bueno, vamos a decir que no existió, pero dos, vamos a ordenar que se reponga la información, es decir, que la genere. Tenías la obligación de presentar informes mensuales a la presidenta municipal, pero nunca lo hiciste. Nunca lo hiciste. Ah, no te preocupes, el Comité de Transparencia tiene facultades de decirte, genera la información entonces. Si hay un reglamento que dice que debes presentar informes mensuales, los tienes que presentar. Pero no los encontré, pues claro, no los encontraste porque nunca los hiciste. Pero no te preocupes, a partir de ahora se ordena la generación de la información. Imaginemos que hay información que se debe haber generado, pero ahora es imposible generar. Pienso yo, a lo mejor en el nombramiento de alguien en el 1975 que haya entrado a trabajar, entonces hay que generarle, en ese momento a lo mejor se debe haber generado un nombramiento por quien en ese entonces era el presidente municipal. En 1975, bueno, hoy hay un impedimento, digamos, lo material. ¿Qué ocurre donde hay un impedimento material de generar información a pesar de que una ley diga que debe existir? En este caso nos dice, si hay una normatividad que dice que debe existir, además de ordenarle hacer o no hacer la información, aparte se tiene que iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de quien resulte responsable por no haber generado la información. Entonces es bien clave aquí que nosotros tengamos en cuenta la definición de lo que es información pública. Aquella información que nosotros generemos, poseemos y administramos. Esa es la información, ese es el concepto de información pública. Y luego dice la ley, la información pública es aquella que la sociedad, fíjense bien, nos presta a nosotros. ¿Cómo? Si es mi información. Y a veces ocurre en las oficinas que nosotros creemos que somos dueños de la información.
A veces pasa, ¿no?, que ciertas personas es la que solamente tiene todo en su computadora. Y de hecho pasan las administraciones, pero esa es la persona que tiene todo en su computadora. Y entonces dice, compártenlo. Ay, pues déjame ver si te lo puedo dar, ¿no? Al final del día, toda la información que nosotros generemos es de la sociedad y nosotros la tenemos en calidad de préstamo. Por lo tanto, si la información le pertenece a la sociedad, pues la sociedad lo puede pedir cuando se le ocurra, cuando quiera, cuando la necesite o cuando no la necesite. ¿Por qué? Porque la información le pertenece a las personas. Entonces, este concepto de información pública nos sirve a nosotros para saber en el momento de decir si la información es de carácter reservada. ¿Por qué? Porque es información que le pertenece a la gente, pero no se la vas a dar. Vas a tener que justificar por qué no se la debes dar, pero le pertenece a la gente. Entonces, por eso nos piden a nosotros, a la hora de emitir una respuesta, que nosotros le expliquemos detalladamente por qué esto que te pertenece a ti no te lo puedo dar, ¿no? Porque esto que te pertenece a ti en este momento no te lo puedo dar, porque te causaría un daño a ti. Sí sé que es tuya, sí sé que es tu información, pero si te la doy ocasionaría un daño a ti como sociedad. Por lo tanto, permítemela, te la voy a proteger cierto tiempo, el plazo máximo de reserva son 5 años, aquí te la voy a guardar y entonces cuando pase ese tiempo te la voy a dar, porque si te la doy ahorita puede ocasionar un daño. Esa es la esencia de la información reservada, ¿sí? Ok, muchas gracias, maestro. Bueno, pues ya nos explicó este tema acerca de la responsabilidad de tener y poseer esa información y de aquellos supuestos, porque sí se ha dado el caso, ¿no? Y tanto el ITEI como el INAI han expedido criterios en los cuales se confirma que ese tipo de información es susceptible de que la podamos solicitar todos los ciudadanos. Entonces, aquí el tema importante también en esto es que nuestras omisiones, nuestras negligencias pueden llegar a resultar en un procedimiento de responsabilidad administrativa. Entonces debemos también cuidar ese detalle y atender lo que les decía, el contexto de que el ciudadano se lleve una respuesta que satisfaga la inquietud de él, ¿no? En ese caso. Como segunda o siguiente parte, acerca de la información afirmativa parcial, la cual sabemos que entregamos una parte sí y otra no, en los mismos supuestos de que la información es inexistente, es reservada o es confidencial. Y bueno, pues cómo se vería, ya habíamos visto el tema de cómo se vería el ciudadano, cómo se sentiría con esto, pues satisfecho medianamente, claro que sí, pero eso va a depender también de cómo yo le estoy informando lo que nos acaba de mencionar el maestro Toniel. Le estoy dando cuenta clara de por qué cierta información no se la puedo entregar, por qué no se la estoy otorgando, si la estoy protegiendo, por qué razones, o no la tengo, pero le doy cuenta del por qué. Entonces, una respuesta con calidad en este sentido la debemos de tratar de enfocar a que el ciudadano esté conforme con esa situación y así evitar recursos de revisión, ¿no? Evitar recursos de revisión. En ese sentido, bueno, nosotros comunidad de transparencia, y dado que se han resuelto algunas cosas de esa manera, vamos a estar requiriéndole la información, a pesar de que ustedes digan, no, pues mis facultades no la tengo, no, pero pudo ser que en algún proceso de la administración de la gestión haya pasado por tus manos. Y yo entendería que así fue, ¿no? Por ejemplo, ¿algunos de ustedes recuerdan una solicitud respecto de verificaciones de vehículos? ¿Sí? Y que al final de cuentas, pues tuvimos que ir a preguntarle uno por uno, ¿verdad? Porque la encargada, la solicitante era una reportera y entonces, además de eso, pues no nos cuidamos bien, ¿verdad? Pero bueno, nosotros asumimos y dijimos, esta dependencia la debe tener de acuerdo a sus actividades. Pero resulta que las demás dependencias no hicieron la parte de informarle. Sí, ya verificamos nuestros autos, son estos. ¿Se fijan? Entonces, el no hacerlo también nos genera ese tipo de conflictos. Entonces, pues ahí nosotros entregamos una información medianamente, pero después tuvimos que hacer una segunda entrega a fin de ¿qué? De que la persona, en este caso la reportera, pues viera el vaso relativamente medio lleno, ¿no? Que en este caso no fue el supuesto. Y así debe ser con todo ciudadano. Nosotros debemos procurar entender y conocer. Otro tema, por ejemplo, que tenemos ahí es la ejecución de la elaboración de contratos, concesiones, comodatos,
con diferentes dependencias y de orden, ¿no? Nosotros normalmente pues tenemos una dependencia que se encarga de supervisar, de revisar, y preguntamos de eso y me dice, pues sí, yo tengo esta facultad, pero no lo tengo aquí, no soy poseedor de él. Pero bueno, ya nos explicaron, pero quizá tienes información, sí, pues pasó por mis manos, y yo entendería que podrían a lo mejor tener un registro y decirme, pero es de tal dependencia, ¿no? Y pues yo también entendería que esas dependencias saben que esa es información pública y que sin necesidad quizá de que nosotros se las estemos pidiendo, nos lo deberían de hacer llegar. Contratos que deben de estar publicados. Si la gente pregunta, contrato de tal, convenio de colaboración con tal dependencia, con tal universidad, etcétera, etcétera, y andamos vueltos locos tratando de localizar esa información. ¿Por qué? Porque no se ha hecho la actividad de informar adecuadamente, ¿no? Entonces, información que ustedes sepan que también es información pública y que está establecida en el artículo 8 y 15 de la ley, háganla llegar. No necesariamente nosotros tenemos que enviarles un mensaje, un oficio cada mes. De hecho, hay información que se debe de publicar a los 5 días en que se genera, entre ellas esos supuestos. Entonces, por ahí les encargamos esa parte, ¿no? Ahora pues veíamos, hay que fundamentar y dar los motivos, orientar acerca también de qué otros medios puede, y ahorita vamos a entrar en esa parte, porque si bien es cierto, a veces la información pues no la tengo tal cual desarrollada, pero existen otros portales de internet, otras dependencias que pueden tener esa información, y entonces yo le puedo orientar, puede consultarlo en la página de tal dependencia, en la página de tal organismo público, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esa parte garantizar la máxima publicidad siempre, y pues así dar cuenta de que se ha garantizado el derecho del ciudadano. En el tema de la información afirmativa, toda la información sí se puede entregar. Es factible que yo se la dé por cualquier medio, formato o procesamiento en el cual él no lo haya pedido. En esta parte tenemos, y ya vimos, los mecanismos de consulta directa, la reproducción de documentos y elaboración de informes o la combinación de los mismos. Pero en el tema de la calidad queríamos decirles que, pues, pensando en el ciudadano, hay que buscar la forma en la cual él se sienta contento, satisfecho con la misma, y que si bien yo no lo tengo aquí, pero conozco dónde la puede consultar, informarle. A veces no me cuesta nada. Adelante. ¿Qué sucede en el caso de cuando el ciudadano pregunta algo cuya respuesta es un sí o un no, o un dato duro, una cantidad nada más? Por ejemplo, que pregunte, ¿cuántas personas hay en la oficina? Solamente la respuesta es 5 personas. Pero, ¿por qué? ¿A qué voy con esto? Porque me ha tocado ver muchas solicitudes de información donde así preguntan tal cual, o por el contrario, que hacen toda una redacción muy completa con un antecedente y se pierde qué es lo que quieren preguntar, no es clara. A uno como unidad administrativa que tiene la información le cuesta trabajo identificar qué quiero, qué necesita el ciudadano. Porque no podemos tener ahí una comunicación con la persona y decirle, oye, ¿qué es lo que necesitas realmente? O sea, tenemos que darle la respuesta. ¿Qué sucede en su caso? ¿Cómo le podemos hacer ahí? Ok, primeramente recordar que tenemos la posibilidad de prevenir al ciudadano cuando la solicitud es ambigua, contradictoria o tiene ciertas anomalías, ¿no? A efecto de poderle garantizar su derecho. Entonces, en primera instancia, yo puedo prevenirlo, pero hay que recordar que tengo cierto plazo, es decir, al siguiente día yo le tengo que informar esa situación. ¿Sale? Entonces, si tú ya te detectaste en cuanto la recibiste, aquí me hace falta algo, hay que decir, justamente hay que informar a la unidad de transparencia que se necesita alguna información. Si tú tienes muy bien identificado qué pudiera ser, pues hay que manifestárselo así, y en el caso de preguntas abiertas y demás, pues decirle, bueno, ¿qué documento es el que usted en realidad necesita? Por ejemplo, de archivo, ¿no? Oye, me estás preguntando, bueno, ¿qué documento quieres particularmente, no? Cuando me preguntan cuántas personas están en la oficina, pues yo me puedo apegar a contestar literalmente su pregunta. Son 5. Y con eso ya cumplí. ¿Sí? Ya he garantizado la pregunta que él me hizo, le di su respuesta, y aunado a eso, ya tú podrías agregar, extender esa respuesta si fuera necesario, si no compromete nada, si estamos libres e imposibilitados de hacerlo. Cuando el ciudadano no maneja una temporalidad, hay un criterio del INAI en el cual dice que nosotros nos debemos apegar al año próximo pasado en relación a la fecha. Por ejemplo, hoy es 14 del 2022, y quiero saber una información de cuántos libros ha prestado bibliotecas, ¿no?
pero no te maneja en cuánto tiempo, en qué periodo. Bueno, me tengo que apegar por el lineamiento a la fecha del día de hoy y un año atrás, es decir, del 14 de septiembre de 2021 al 14 de septiembre del año en curso. Es el año inmediato anterior. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta al respecto? ¿Alguna otra duda? Ok, en este sentido entonces, ahora, ¿qué queremos decir con esta parte? A través de la información ya disponible al público, esa no necesariamente la tengo que tener yo. Recuerdo un día, creo que fue en Secretaría, preguntaban algo histórico también en tema de Tlaquepaque, y recuerdo que nos remitió a un portal del gobierno del estado donde venía una semblanza, una reseña del gobierno de Tlaquepaque. Y ¿sabes qué? Eso fue correcta, es una información que ya está disponible al público en un portal que quizá no es el de Tlaquepaque, pero yo tengo conocimiento y le puedo decir, lo puedes consultar ahí. Y a eso voy. A eso voy, que nosotros podemos realizar este tipo de acciones para nosotros poder, en ese caso, facilitar o garantizar el derecho de acceso a la información que es de su interés. A veces la información yo no la tengo, ahorita vamos a ver algunos casos, pero hace poco preguntaban respecto de accidentes que te involucraban motos y bicicletas, ¿no? Y preguntamos a la Coordinación General de Construcción, no, de Movilidad, y nos dijeron, no tengo. Preguntamos a servicios médicos, bueno, sí tengo algo de información, pero no específicamente como tú la requieres. Pero ¿sabes qué? La información existe en la Secretaría de Movilidad y hay un mapa de riesgos, hay un mapa de índices de siniestralidades, hay un mapa en el cual se desglosa incluso por área metropolitana, por municipio, por tipo de accidente vial, en el cual existía la información desagregada como el ciudadano la necesitaba, ¿no? Ahorita vamos a ver incluso esa respuesta como algún ejemplo, ¿no? Entonces, no hay que limitarnos, si tenemos el conocimiento, si tenemos la posibilidad, hay que garantizar el derecho del ciudadano en la manera que podamos hacerlo. No estoy diciendo que dejen de realizar sus actividades, pero en la medida de lo posible, y si es fácil, orientarles bien. En ese caso sería información pública a través de vía internet, ¿no? Cuando esa información ya está disponible en algún libro, en algún periódico, tríptico, en algún archivo público o en algún portal de internet, dice, bastará entonces que yo precise dónde lo puede buscar. Y yo no estoy obligado a pues responderle, por ejemplo, es que en el año 2018 hubo tantos accidentes que involucró ciclistas. Y de estos tantos fueron hospitalizados. Y de estos, Y yo ya no estoy obligado, yo nada más le digo, bueno, puedes buscarlo en la página de Secretaría de Movilidad y Transporte, en la Secretaría, en la cual se consulta el mapa y lo puedes ver en el siguiente enlace. Y punto. Ahí yo ya puedo resolver directamente. Y bueno, en ese sentido, es cuando no existe la obligación de procesar, calcular o presentar la información en forma distinta a como ya se encuentra disponible también para el ciudadano. Por lo tanto, la entregamos en el estado que se encuentra. Aquí hay que tener algunas consideraciones, rápidamente las voy a mencionar. Siempre en esa información que nosotros pongamos disponible está el tema de proteger la información confidencial y reservada, y obviamente la elaboración de versiones públicas, considerar restricciones legales que yo pueda tener a efecto de pues justamente no infringir también otros mecanismos que ya existen. Contabilizar o tener en cuenta el mecanismo del costo de reproducción. Si superó las 20 hojas, si son copias certificadas, si es a través de un disco, si es una USB que el ayuntamiento va a proporcionar, todo eso lo tenemos que considerar, ¿no? Entonces, determinar los costos de reproducción y garantizar el máximo acceso. Recuerden que si es información electrónica que se va a lo mejor por correo electrónico, que a veces nos mandan bases de datos o algo así, pues nosotros tenemos que garantizar al menos los 20 megabytes o mínimo, si son escaneos, las 20 hojas. Esto se tiene que ir en los 8 días. Mándenos esa información. Oye, pero es que son 50 y tantos, mándenos las primeras 20 para nosotros garantizar y cumplir correctamente. Las demás las ponemos a disposición y se las entregamos después de que haga el pago correspondiente. Lo que ya mencionamos, estar documentando todas nuestras acciones, funciones, y tener en cuenta que todo lo que hacemos es susceptible de que alguien lo pueda preguntar, incluso nuestro mismo compañero a veces de al lado, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, apegarnos a lo que nos dicen nuestros reglamentos.
Y pues en este sentido, atender el principio de congruencia y exhaustividad. Congruencia y exhaustividad. La congruencia en relación a la concordancia entre el requerimiento y la respuesta. Mi respuesta debe ir apegada en relación a la pregunta que me hizo. No debo divagar en otros temas ni ampliarme. O sea, eso, aunque tú le des 5 o 6 informaciones más, si tú no respondiste en concreto la pregunta que él te hizo, pues no hay congruencia en nuestra respuesta y por lo tanto, bueno, pues ahí hay un problemita que nos puede presentar un recurso de revisión. Y la exhaustividad, que se refiere expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Es decir, me presentó 7, 8, 9, 10 preguntas. Bueno, en ese caso yo atenderé el tema de la exhaustividad respondiéndole todos los puntos. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Hablabas hace rato de... Bueno, se entiende que son 20 hojas, pero hablabas de copias certificadas. Sí. Cuando el ciudadano solicita copias certificadas de algún documento o alguna información que está allí, entendemos que por derecho quien tiene la capacidad legal para certificar es el secretario general. Pero ¿cuál sería el procedimiento en cuestión de la dependencia a la que estuviéramos nosotros ahí cuando el ciudadano solicita copias certificadas? ¿Qué es el procedimiento que teníamos que hacer nosotros para que se le pueden enviar certificadas al ciudadano? Muy bien, gracias por tu pregunta. En primer lugar, ya nos diste cuenta de que sí existe la información y son tantas hojas, ¿verdad? De esas, ya dijimos, hay que mandar las primeras 20. Sin importar que todavía no se realice la certificación, nosotros vamos a tratar de garantizar su derecho en la máxima necesidad de informarle en copias simples, ¿no? O a través del correo electrónico. Posterior a eso, él tiene que pagar. Nosotros en la resolución le vamos a informar, te entregamos las 20 copias de manera gratuita, copias simples, para efecto de si quieres las otras 30 copias simples cuestan tanto. Y si requieres las 50 copias certificadas, le hacemos la cuenta y le decimos es tanto. Él tiene conocimiento, nosotros le estamos dando instrucción de que acuda en este caso a la unidad de transparencia, que se le haga un formato de pago para que posteriormente vaya a la tesorería, realice el pago. Y entonces, cuando él ya realizó el pago, regresa a la unidad de transparencia y dice, aquí está, yo ya pagué. Entonces, a partir de ahí es procedente hacer la certificación. Yo ya les doy cuenta y les digo, ¿sabes qué? Fulanito tal, ya pagó el ciudadano, préstame el expediente para mandarlo a certificar. Ustedes nos lo derivan a nosotros para poderlo llevar a certificar, o en su caso lo puedes mandar directamente a certificarlo y ya entregarme tú las copias certificadas. Normalmente las dependencias nos lo hacen llegar, nosotros se lo llevamos al secretario y en cuanto nos lo entregan, pues le damos cuenta al ciudadano de que ya está lista su información y que puede pasar por ella. ¿Tiene algún costo? O más bien quiero saber cuánto cuesta una copia certificada. Ok, de acuerdo a la ley vigente cuesta 22 pesos, ¿verdad? Si no me acuerdo. ¿22 pesos? 36. Bueno, ahí va. Hay otros, no me acuerdo qué dependencia tiene la facultad de certificar en relación a su actividad. La ley de ingresos maneja las dos posibilidades. Si es por acceso a la información, la ley nos dice que se debe cobrar en 22 pesos. Si es el mecanismo, no me acuerdo quién es, qué dependencia es, la que certifica en 36. ¿Secretaría? ¿Secretaría? Pues secretaría es la que certifica, pero la ley de ingresos te dice que cuesta 36 pesos la hoja. Ok, pero en el tema que nosotros fundamentamos en acceso a la información nos dice que 22, ahí hay una cuestión en la cual las dos partes. Ahora, aquí yo tengo que ponderar, yo me tengo que ir, número uno, tengo que considerar si existe un trámite para que el ciudadano pueda conocer esa información, ¿sí? Si existe un trámite, yo le debo decir, ¿sabes qué? Lo que tú necesitas, existe un trámite que para que lo puedas realizar, y entonces yo le informo y él tiene que decidir si por cuenta propia va y lo realiza a través del trámite o dice, sigo a través de esto. Eso considerando el tema de acceso. Ahora, si están los dos supuestos, porque sí es cierto, debe de ponderar lo que más beneficia al ciudadano. ¿Qué le va a beneficiar más al ciudadano? 36 o 22 pesos. 22 pesos. Y está en la ley. Los dos supuestos están en la ley. Entonces, por eso nosotros emitimos el recibo cuando nosotros hacemos la certificación a la tesorería por el concepto de tantas hojas a raíz del artículo, ¿se lo saben? 119. Ajá, y ya menciona la fracción.
Es decir, que si yo como ciudadana solicito una información y copias certificadas y voy a transparencia y si sigo el trámite a través de usted, de transparencia, usted me da el recibo por 22 pesos, supongamos que son 5 hojas. 22 por 5 perdón. serían 110. Pero resulta que su orden de pago de usted es de 22 pesos por cada hoja después de las 20. No, si es certificada a partir de una. Si es gratuidad en copia simple son las 20 bueno, gratuitas. la certificada. Pero resulta que también quiero hacer otro trámite y lo hago por medio, ya no directamente con usted, sino con tesorería. Y ahí me aplica la parte de 36 pesos. Entonces yo como ciudadano voy a decir, no, pues es que es muy caro aquí, entonces me voy a ir por transparencia. Puedo apelar a que ya hice el trámite fuera a secretaría, por ejemplo. ¿Puedo apelar a ese trámite e irme con ustedes para que me salga económicamente menos mis copias? No, sería más bien iniciar el trámite directo con nosotros. Y es decir, terminar y concluir el trámite en secretaría e irme con ustedes a transparencia e iniciar nuevamente el trámite. Si lo deseas iniciar nuevamente, sí lo puedes realizar. O sea, pero ya sería una gestión independiente. No puedo relacionar las dos. ¿Sí me explico? O sea, si tú ya acudiste y allá te dijeron son 36 pesos y ya los pagaste, no se puede. ¿Verdad, Berito? A ver, Berito aquí nos va a orientar un poco más, que ella es la encargada de esa parte en Secretaría del Ayuntamiento. Adelante, Berito. Bueno, lo que pasa es de que cuando se solicitan copias certificadas, si lo hacen por medio de la unidad de transparencia, la unidad de transparencia le remite a la Secretaría los documentos para que se certifiquen. El secretario únicamente certifica los documentos previo pago del solicitante, porque no se genera la certificación hasta que el solicitante realiza su pago. La dependencia es quien va a decir a la unidad de transparencia son X cantidad de copias, de acuerdo a la ley de ingresos, el costo es tal. Ellos, el solicitante realiza el pago, lo manda a la unidad de transparencia le remite a la secretaría, la secretaría realiza la certificación. Una vez que la unidad de transparencia nos remite copia de que ya se realizó el pago. ¿Por qué? Para que no se generen los insumos ni nada de ese tipo de cosas. Nos pasó una vez que nos solicitaron copias certificadas y ya cuando ven cuál es el monto, obviamente ya no van, no pagan. Otra vez, la empresa Hazard nos solicitó un montón de copias certificadas y obviamente sí realizaron el pago, fueron como 11,000 pesos, sí realizaron el pago, pues porque sí tienen los medios para hacer el pago. Pero la unidad de transparencia nada más le remite a la secretaría que realice la certificación. Quien está en contacto directo con el solicitante es la unidad de transparencia, no la secretaría. Si el solicitante va a la secretaría, quiere una certificación de tal documento, tiene que acudir a la unidad de transparencia para que ellos le soliciten a la dependencia. Es decir, si un solicitante quiere una copia certificada de una licencia, a nosotros no nos la tienen que pedir, la unidad de transparencia se la tiene que pedir a Padrón y Licencias para que ellos remiten los documentos y la secretaría certifica una vez que el solicitante realizó el pago. Ese es el procedimiento que se hace en la secretaría. El solicitante tiene la facultad de hacer la certificación, pero una vez que ellos ya realizan de manera interna, el solicitante junto con la unidad de transparencia a la dependencia y ya le remiten a la secretaría el expediente o los documentos. Una vez que presentan el pago con la secretaría, se realiza la certificación y la secretaría le entrega a la unidad de transparencia, no al solicitante. Nosotros no tenemos nada que ver con el solicitante, tienen que ir con la unidad de transparencia. Eso sería todo. Bueno, gracias, Berito. Eso en el tema. Adelante, Manuel. Una pregunta. Cuando te piden hojas certificadas, también las hojas certificadas se deben bloquear los datos personales. Es correcto.
Para ello, yo antes de eso ya le di cuenta de que la información contiene datos personales o información reservada y se debe proteger. Él debe de estar consciente de lo mismo y si así le sirve la información, se certifica. Él viene, la paga y después de que la pague nos demuestra que ya lo hizo, hacemos la certificación en versión pública. Así es. No sé si quedamos más o menos claros con la pregunta. El punto aquí es, en el tema de certificaciones sí se debe de pagar. Va a ponderar lo que mejor beneficia al ciudadano y la entrega de información siempre se hace después del pago. ¿Sí? Sí, que será algo a considerar. Sería algo a considerar y que se determine en los dos casos supuestos el mismo costo. ¿Alguien de...? Sí, adelante. Para que me termine de quedar claro con lo de las copias certificadas. Cuando nos piden X información y desde un inicio pide copias certificadas, ¿estamos obligados a entregar en copia simple las primeras 20? Aunque no haya pagado. Permíteme. Porque antes no las entregaba. Ok, bien. Lo que pasa es que sí, ha sucedido. Sí, tengo el contexto. Antes no las dábamos. Tengo el contexto. Estamos nosotros con la iniciativa y la encomienda de garantizar el acceso a la información. Él nos solicita conocer la información y lo solicita en copia certificada. Yo le estoy dando cuenta, sí existe y se la estoy dando en las primeras 20. Nosotros estamos marcando esa línea para que conozca que está la información y lo que contiene, en ese caso las primeras 20. Y ya él decida